Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Asambleas de Dios Río Sucio Caldas, familias con propósito. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo
estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Bienvenidos a todos nuestros televidentes. Queremos en esta hora compartir la palabra como lo hacemos siempre por este espacio. Y la verdad somos bendecidos por tener esta oportunidad de poder escuchar la palabra. Para mí de compartirles y para ustedes escucharla. Y yo le invito a que en este momento oremos y le demos gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener en este espacio. Precioso Dios, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das hoy, Señor, de estar acá contigo, Señor, de poder tener tu palabra. Bienaventurados somos de poderla leer, bienaventurados somos de poder meditar en ella. Bendecidos somos, Señor, de poder tomar esos consejos en este día para poderlos aplicar en nuestra vida. Prepara nuestro corazón, Señor, porque queremos ser sensibles a lo que tú nos vas a hablar hoy y que la presencia de tu Espíritu Santo hoy nos convenza de la verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y que mientras meditamos en ella, tu presencia ministre nuestras vidas de manera especial y poderosa, Señor. Amén y amén. Bueno, yo le invito a que se acomode allí con su familia, tengamos este tiempo tan precioso y vayamos allí a Santiago, capítulo 5, versículo 7, y dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y encontramos acá esta palabra en Santiago, donde fue escrita para los creyentes,
que habían sido dispersados, o sea, allí en las diásporas, que salieron después de esa muerte que tuvo Esteban. Recordemos que Esteban se levantó un día a predicar de Jesucristo y hablar la palabra de Dios, y muchos enojados, iracundos, porque él estaba hablando de Jesucristo, le apedrearon hasta morir. Y muchos de los creyentes que estaban allí se fueron, salieron y se dispersaron por muchos lugares: Capadocia, Asia, Bitinia, y encontramos allí que a estos creyentes se les escribe. Jacobo había quedado pastoreando la iglesia en Jerusalén y escribe allí a estos hermanos y les escribe para animarlos en la paciencia. Por eso yo le he llamado a esta enseñanza ¿qué tan calmado eres? Paciencia tiene sinónimos que es calmado y también es tener paz. Y les escribe allí para que ellos estén calmados, ¿sí? En medio de sus sufrimientos, en medio de esas pruebas que ellos estaban viviendo, en medio de esas persecuciones, de esas situaciones que a veces se levantan dentro de los hogares. Esta palabra también es para nosotros hoy como creyentes, para animarnos, ¿sí? A estar calmados, a ser pacientes en medio de cualquier dificultad que tú estés viviendo hoy. Por eso necesitamos estar calmados hasta la venida del Señor. O sea, necesitamos tener paciencia hasta la venida del Señor. Y para nosotros ser calmados necesitamos, lo primero que está hablando aquí la palabra es ser pacientes. La paciencia. Versículo 7 nos está diciendo: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces dice allí que necesitamos, como creyentes, como hermanos, ¿sí? Tú que estás allí en tu casa y que pronto estás escuchando esta palabra por primera vez, necesitas ser paciente. ¿Hasta cuándo está diciendo la palabra? Hasta la venida del Señor. Pero saben, nos está colocando un ejemplo muy bonito y es la paciencia que tiene un agricultor. Dice allí la palabra y es: mirad cómo el labrador o el agricultor sabe esperar, ¿sí? Y podemos hablar de muchos cultivos, entre ellos la papa, la zanahoria, pero hablemos en especial del café, que puede ser de esta zona en la que muchos de nosotros vivimos. Y bueno, y el café es algo que no nos puede faltar en las mañanas, ¿cierto? Pero para un agricultor coger esa cosecha, es una cosecha que la debe esperar 8 meses. Y encontramos allí que entre la floración de la mata, mientras florece, y la cosecha, hay que esperar, ¿cierto? 8 meses. Y que encontramos allí una cosecha que es la principal, la que es abundante, pero encontramos otra que le llaman la traviesa, que da una tercera parte de los granos que se cogió en la primera. Y todo esto debe esperar el que está cultivando, el que siembra el café. Pero algo que podemos aprender, y está hablando la palabra, es que ellos aguardan con esa paciencia esa cosecha, que no se desesperan porque ellos ya saben que solamente hay una cosecha grande y hay una traviesa que es mucho más pequeña, menos abundante, y saben esperar que esa cosecha necesita recibir lluvia, dice, hasta recibir esa lluvia. Y podemos ver que si un cultivo recibe mucha lluvia, y si hablamos del café, pues se agrieta, si la pepita madura se comienza a agrietar, pero también la mucha lluvia hace que
que los granos de café se caigan y muchos de ellos aún se pueden perder o se pierden allí. Pero también si falta el agua y no recibe la lluvia, pues también va a tener allí una desmejora el café. Entonces, cuando la temperatura está alta, produce más fruto, pero si su calidad es ligera. Si la temperatura es baja, produce menor cantidad y su grano aún es más, tiene más sabor. Pero encontramos allí que todo lo que quiere resaltar la palabra es que mientras esa cosecha llega, el agricultor es paciente y espera la cosecha. Y nosotros también estamos llamados como discípulos, como creyentes, como iglesia. Tú que estás ahí, a ser paciente, ¿sí? Como el agricultor enfrenta dificultades en la espera de recoger esa cosecha, nosotros también necesitamos, ¿sí?, enfrentar, tener valor para enfrentar esas dificultades. Los agricultores son pacientes hasta que la lluvia caiga para ver mejor productividad. Nosotros también necesitamos como creyentes ser pacientes hasta que el Señor obre en cualquier situación que tú estés viviendo hoy. La paciencia es importante para recibir el agricultor esa lluvia. Todos los días es paciente. Todos los días el agricultor no está saliendo a mirar, uy, qué desespero, no llueve, qué desespero. No, el agricultor está esperando porque sabe que Dios da esa lluvia, tarde o temprano, la da. La lluvia vendrá en algún momento. Igualmente el creyente necesita esperar todos los días en esa misma paciencia, bien sea que llegue hoy la solución o llegue mañana, para esa dificultad o para esa situación que esté viviendo. Entonces, está hablando allí la palabra que el creyente debe ser paciente, ¿sí?, y esperar el Espíritu Santo haga esa obra allí. El Espíritu Santo da la paciencia. La paciencia es un fruto que da el Espíritu Santo. Entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nosotros necesitamos esa paciencia en medio de cualquier dificultad que tú estés viviendo hoy. El versículo 8 nos está diciendo allí la palabra: tened también vosotros paciencia, ¿sí?, y afirmad vuestros corazones, ¿sí? Y necesitamos afirmar nuestros corazones en esa paciencia que usted y yo debemos tener. Dice el texto, porque la venida del Señor está, ¿qué?, cerca. Entonces necesitamos nosotros afirmar nuestro corazón. ¿Sabe que aquí en Santiago capítulo 1, él empieza hablando de la paciencia? Y le está diciendo a todos estos hermanos creyentes que necesitan tener esa paciencia. Y dice que esa paciencia se desarrolla en medio de la prueba. Dice aquí Santiago 1:3, sabiendo que la paciencia de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿cierto? Entonces, cualquier dificultad que tú estés viviendo hoy o cualquier prueba, esto solamente tiene el fin de que tú aprendas a ser paciente. El creyente, el Hijo de Dios, toda persona necesita desarrollar esa paciencia, pero ella no viene por sí sola, sino que ella se desarrolla en medio de cualquier dificultad, cualquier situación. Y se desarrolla cuando usted y yo tenemos un dolor y sabemos esperar en que en algún momento vendrá la sanidad. Se desarrolla cuando hay una dificultad económica y sabemos que hay un Dios que provee y en algún momento dará. Sabemos que Él nunca nos va a dejar solos allí en medio de esa dificultad. Él siempre ha estado ahí, siempre estará. Si tú has abierto ese corazón para el Señor, Él siempre está ahí. Pero encontramos aquí que
como discípulo, la iglesia, el que está caminando con Jesús, aquel que debe tener presente que toda dificultad desarrolla paciencia. Manténgase firme en esa paciencia. No se deje desesperar, no se deje impacientar, que es lo contrario a la paciencia. Aguarde con paciencia como hace el agricultor. Es el consejo que nos está dando la palabra y a lo que nos está invitando hoy Dios. Recuerda, como el agricultor aguarda la lluvia temprana y tardía, recuerda que nosotros necesitamos también, ¿sí?, ser pacientes. Afirma tu corazón en esta hora. Anímate a ser paciente en esta hora, porque la venida del Señor está cerca, porque Cristo está a la puerta por venir y es necesario que como discípulo, como creyente, seas paciente. Pero encontramos acá también algo que la palabra nos quiere enseñar como segundo y es: no se quejen, ¿sí? Y es un consejo que nos está dando la palabra, ¿sí? En medio de esa espera, de esa paciencia, no entre en queja. Y está diciendo el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces nos está dando el consejo de no entrar en queja los unos contra los otros. No se queje usted de su esposo, no se queje usted de su esposa, no se queje de sus hijos, no se queje allí de su familia, aquel hermano, tío, primo. No se queje de los con los que usted está trabajando, de su jefe, sus compañeros de trabajo. No se queje de la iglesia, ni se queje de sus pastores, ni se queje de sus hermanos en Cristo. La queja no es buena, porque cuando nosotros empezamos a quejarnos porque vemos que nos impacientamos, porque nos desesperamos, recordemos que lo contrario de la paciencia es el desespero, es perder la paz, es llegar hasta al punto, dice, de la queja es llegar a una inconformidad, a una crítica, a hablar hasta muchas veces mal de las personas. Entonces está hablando allí, no se queje, ¿sí? No se queje allí de ese esposo, porque empezamos a pecar. Y recuerda que el criticar, el hablar mal, el juzgar, esto va en contra de la paciencia. Recuerda esto, que el pecado nos aparta de Dios y la queja empieza a ser un pecado que nos empieza a alejar de Dios, a apartarnos de Dios. Y nos está diciendo el texto que esto condena. Dice allí, para que no seáis condenados. El entrar en mucha queja me empieza a mí a llevar a un punto donde me estoy alejando de Dios. Y la palabra nos está diciendo allí, porque la venida del Señor está cerca y recuerda que Él es el juez que está a la puerta. Y todos nosotros tendremos que darle cuentas un día al Señor de todo lo que hacemos y decimos. Entonces nos está recordando la palabra que si a nosotros nos falta la paciencia podemos entrar en queja y un día tendremos que darle cuentas a Dios de estos tiempos que no sabemos manejar. Entonces es importante que nosotros seamos pacientes. Sea paciente allí en su hogar, con sus hijos y su esposo. No hable mal, sepa esperar que Dios obre en medio de esa situación que tienes allí. También no se queje de su jefe o de sus compañeros de trabajo. No entre en desespero. Espere en Dios que Él obre en esas situaciones. Todos los días llega a casa y ora por ese jefe, por esos compañeros de trabajo, por la familia, por ese tío, por ese primo que a veces nos cuesta soportar algunas actitudes, a veces de nuestras familias, algunas críticas de las familias. Sé paciente con ellos, pero también allí en la iglesia,
sé paciente con tus pastores. ¿Saben? Nunca vas a encontrar la iglesia perfecta, ni vas a encontrar pastores perfectos, ni vas a encontrar hermanos perfectos, ni vas a tener un esposo perfecto, ni hijos perfectos, ni una familia perfecta, ni un jefe perfecto, ni unos compañeros perfectos. Siempre va a haber algo que va a formar nuestra paciencia. Siempre va a haber algo que nos quiere enseñar Dios. Entonces, la invitación es: no entres en la queja. Pero algo que nos está hablando la palabra también allí es como un tercer paso que debemos tener en cuenta, y es: miremos allí el ejemplo, ¿sí? Tomemos el ejemplo de aquellos profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y está diciendo el versículo 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y nosotros podemos ver allí aquellos hombres y aún aquellas mujeres que encontramos dentro de la palabra. Y fueron hombres y mujeres que pasaron por dificultades muy difíciles. Y si nosotros hablamos de Daniel, Daniel fue sacado de su familia a la edad, un joven, adolescente, digamos allí 17 años, fue llevado Daniel y fue llevado cautivo a un lugar donde necesitaba aprender nuevas cosas, pero fue apartado de su familia, alejado de sus seres queridos, llevado a la fuerza. Pero vemos de Daniel que fue un hombre que supo esperar en Dios, fue paciente aun cuando su fe fue puesta a prueba. Fue llevado allí al horno de fuego, fue llevado a los leones. Daniel siempre estuvo allí paciente esperando en Dios. No se desesperó por sus dificultades. Y lo más importante es que Daniel fue un instrumento para Dios en medio de ese lugar donde fue llevado. Soportó los sufrimientos y fue útil en ese tiempo para Dios. Igualmente, hermano, deja de lado tus dificultades en este día y sigue hablando de Jesucristo como lo hizo Daniel. ¿Sí? Hablaba de Jesús, oraba, ayunaba, buscaba al Señor con fervor. Eso estamos llamados nosotros hoy a hacer. El creyente debe enfocarse en que las pruebas están desarrollando paciencia mientras esperamos el regreso de Cristo. Todos estamos esperando porque Jesucristo vendrá un día, pero mientras lo esperamos debemos desarrollar esa paciencia, enfocarnos en ello. Los profetas fueron pacientes y pasaron por dificultades, pero no dejaron de creer y hablar de Dios, el Salvador que un día vendría. Pero nos está diciendo también la palabra allí que miremos que ellos fueron bienaventurados aquel que sufre. Y nos está hablando la palabra que recordemos a alguien, y fue a Job. Dice aquí el versículo 11: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y recordemos que Job fue muy paciente esperando en Dios. Si nosotros leemos acá en Job 1:21, la palabra nos está diciendo: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero recordemos por qué Job dijo esto. ¿Por qué dijo él, si Jehová da, Jehová quita? Recordemos que él pasó por una prueba muy difícil, perdió sus 10 hijos, perdió su estabilidad económica, y hoy muchos han perdido familia en medio de este tiempo. Muchos están pasando por crisis económica porque han perdido sus empleos, porque sus negocios no funcionan igual que antes. Muchos han tenido que ser consolados, o en este momento tú estás siendo consolado. Y así estuvo Job, y aparte de eso, le dio una enfermedad a Job. De pronto te puedas encontrar como Job en este momento, aparte de eso tengas un dolor. Job
le dio allí una lepra. Pero él llegó un momento, ¿sí?, a no entrar en quejas, sino a bendecir el nombre de Dios y ser paciente en esa espera. Y dice la palabra, ¿sí?, que nosotros debemos tomar ese ejemplo de Job y aguardar y esperar, tener ánimo. Recuerda que ahí está el Señor contigo. Ahí está Dios Todopoderoso contigo, acompañándote. Bienaventurados somos cuando soportamos este tipo de sufrimientos. Bien, bendecido eres porque vas a crecer en la paciencia. Bendecido eres porque verás el poder de Dios. Vemos allí la misericordia y la compasión de Dios, porque la palabra nos dice aquí, y habéis visto el fin del Señor, y habéis visto qué le pasó al final a Job, y vemos allí que el Señor, con el que es paciente, sí, es misericordioso y compasivo. Como creyente necesitamos esperar hasta el final. ¿Cuál fue el final que tuvo Job? Dice la palabra que todo el tiempo él soportó con paciencia, bendijo a Dios. Dios luego le dio cosas mejores allí a él. Le devolvió sus hijos y aún no se quejó de su esposa en medio de esa espera, sino que la amó tal como era su esposa. Recordemos que un día ella le dijo en medio de su desespero, de su angustia, porque a ella sí le faltó paciencia, le dijo: maldice a Dios y muérete, Job. De pronto tu esposo o tu esposa no te entiendan, o tus hijos, este momento que estás viviendo, pero déjeme decirle que no los puedes dejar de amar. De pronto te ha faltado allí esa parte en el trabajo, con tu jefe, compañeros, o con la familia, o en la iglesia, sí, con los pastores, con los hermanos. Pero déjeme decirle que sigue amando a esas personas que están a tu lado, que tú conoces. Bendícelos todos los días. Y dice la palabra que Dios le devuelve a Job sus 10 hijos. Y si tuvo 10 hijos es porque nunca dejó de amar a su esposa y se deleitó nuevamente con ella en la intimidad. Pero también dice que su parte económica mejoró y fue mucho mejor que la anterior. Entonces podemos esperar que sea mucho mejor o que mejoremos un poco, pero glorificando a Dios en todo. Y encontramos entonces que la Biblia nos da ese ejemplo de esa espera hasta el final. Espera en Dios hoy. Dice la palabra, porque el Señor es misericordioso y compasivo con aquel que sabe esperar. Entonces podemos decir hoy que necesitamos, sí, ser calmados. Yo te animo, tú que estás allí en tu hogar, hermano, que de pronto no has podido congregarte, que asistes a una iglesia, yo te animo hoy a que seas calmado, a que tengas paciencia y no te quejes, sino soporta los sufrimientos hasta el final, porque Dios es misericordioso y bondadoso. Yo te invito a que en este momento oremos. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra, Señor. Reconocemos, Dios, que nos ha faltado, Señor, como creyentes, como discípulos, como hijos tuyos, Señor. Bendito Dios, ser calmados. Bendito Señor, he permitido que las situaciones me desesperen. He permitido, Señor, que las pruebas me impacienten, Señor. He llegado al punto hasta quejarme en contra de los que están a mi alrededor, a criticar, a murmurar, a hablar mal, a llenarme de rabia, Señor. Porque reconozco, Dios, que hoy yo necesito ese fruto que tu Espíritu da. Precioso Espíritu Santo, hoy acudo a tu ayuda, porque reconozco que en medio de la dificultad que hoy vivo, en medio de la prueba que hoy paso, en medio de las situaciones que vivo en mi hogar, con mi esposo, mi pareja,
mi esposa o mis hijos. Señor, allí con la familia, esos tíos, esos primos, esos hermanos, allí en el trabajo con el jefe y mis compañeros de trabajo, Señor, en la iglesia donde me congrego, con mis hermanos, con mis pastores, me ha faltado la paciencia, Señor. Las dificultades que he tenido allí no las he sabido manejar, Señor. He llegado a un punto de desesperarme y de quejarme en contra de los que me rodean, Señor. Perdóname, Dios. Porque tu palabra dice, Señor, que otros hombres y mujeres pudieron ser pacientes. Yo también puedo, Señor, serlo. Por eso yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en este momento tú vengas a mi vida y me des y yo desarrolle esa paciencia. Que yo sepa esperar sin desesperarme en medio de las dificultades. Que yo sepa esperar que tú obres, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a no quejarme, a no te criticar, a no murmurar, a no hablar mal, Señor. Porque yo no quiero que esto me aparte de ti, Señor, sino que al contrario, Dios, hoy me acerco a ti reconociendo que te he faltado muchas veces y que necesito de ti en este día, Señor. Yo quiero recibir tus misericordias y tus bondades, Señor. Quiero disfrutar de ellas todos los días, Señor. Por eso dejo mi vida en tus manos en este día. Yo te pido, Dios, que tú ayudes a cada uno de los televidentes, Señor. A cada uno de los que ha podido escuchar esta palabra, Señor. Ayúdales, tócales, Espíritu Santo, en este momento. Obra de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene allí, Señor. Ayúdales a ser calmados, Señor, en medio de estos tiempos. Padre, que el que perdió un ser querido, tú lo consueles, Señor. Ayúdale en medio de ese sufrimiento. Señor, que el que perdió su empleo o ha tenido situaciones en su economía, ayúdale, Señor. Padre Santo, bendito Dios, provee conforme a esa necesidad que ellos tienen hoy, Señor. Padre, pero los que tienen allí dificultades, Señor amado y precioso Señor, en sus hogares y con sus hijos, glorifícate, Padre, por favor. El que tiene allí dificultades, Señor, Padre Santo, con sus hermanos en Cristo, con los pastores, Señor, ayúdales también. Ayúdanos, Señor, porque sé que todas estas cosas vienen, bendito Señor, porque es necesario en nosotros desarrollar paciencia. Es necesario, Señor, que nosotros desarrollemos la paciencia, Señor, porque necesitamos dar ese fruto. Y gracias te damos, Dios, por esta palabra. Bendigo cada vida, Señor, en esta hora. Y te agradezco, Señor, que hayas puesto el sentir, el querer de meditar hoy en tu palabra en cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias, Señor, por cada vida. Amén y amén. Así es, bendiciones a cada uno de ustedes en esta hora. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.